¿Cómo está? Momento más especial, ¿verdad? Qué oración también. Y qué oportunidad la que usted y yo tenemos. De verdad que somos bendecidos por la libertad que tenemos de recibir palabra del Señor. En el momento que nosotros querramos, podemos recibir palabra del Señor. Él es bueno. Vamos a hablar de Jesús. Mire cómo somos los cristianos. Nos gusta hablar del Señor. Y vamos a ver que Él es nuestro mejor ejemplo. Si usted está notando por ahí, ponga Jesús el mejor ejemplo. Busco aquí Filipenses 2, versículos 3 al 18. Filipenses 2, versículos 3 al 18. Búsquelo conmigo. Él es bueno. Filipenses 2, versículos 3 al 18. Búsquelo. Leeremos unos cuantos versículos. Ya estoy por aquí. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Seguimos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amado Jesús, tenemos tanto que aprender de ti. Te pedimos, Padre, en esta hora, que seas tú quien llene nuestro corazón. Transfórmanos. En estos minutos que vamos a compartir tu palabra, haz algo muy especial. Llénanos, transforma nuestros corazones, inunda nuestras vidas de tu presencia. Te amamos y te bendecimos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Les decía yo, Jesús, el mejor ejemplo. ¿Qué cosa puede destruir tanto a una persona? Bueno, en este caso, al mejor de los creyentes, podríamos decir, a un creyente que sirve con fervor, que busca su presencia. No me va a dejar mentir, el egoísmo. Nos cuesta compartir. Mucho a veces. Nos ponemos a pensar, esto me costó tanto, pero Dios me lo dio a mí. ¿Y por qué yo tendría que darle a alguien más? Es fruto de mi trabajo. Pero en muchos pasajes de la palabra del Señor nosotros encontramos que una forma de agradar el corazón del Señor es bendiciendo a otros. Pero ahora el egoísmo, sí, es un pecado. Y este puede destruir incluso al creyente que sea más dedicado. Ahora, algo que se nos enseña en su palabra, y según lo que acabamos de leer,
es que Jesús era distinto a los demás. Todos veían para sí mismos qué beneficios podían tener. Los que criticaban a Jesús no entendían por qué él se juntaba a ciertas personas. Pero es que Jesús no estaba viendo qué beneficio podía obtener él. Mire qué interesante esto. Siendo él quien era, el Hijo de Dios, o sea, hecho carne, siempre nos dio el mejor ejemplo. Y al final terminó viendo por aquellos por los que nadie veía. Nunca pensó solo en sí mismo. Fácil hubiese sido, más por lo que hemos leído, me imagino yo que teniendo el poder suficiente o siquiera la opción de que yo esté sufriendo y me puedo salvar de eso y puedo salir corriendo y puedo evitar todo el sufrimiento, tal vez dejaría de hacerlo. Nos pondríamos a pensar, bueno, por los que amamos, sí podríamos pasar muchas cosas y entregar nuestra vida, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo hizo por todos. Su sacrificio no fue solo por los que estaban cerca, por sus discípulos, por la que era su familia terrenal. Su sacrificio fue por todos. Jesús no vino a ser servido y creo que ese fue el mayor ejemplo que nosotros podemos, del cual nosotros podemos aprender. A lo largo de lo que se cuenta de Jesús en los evangelios y en algunas cartas, nosotros podemos ver que Jesús siempre estuvo dispuesto a servir. Y en realidad Él dio su vida en rescate por muchos. De verdad que tenemos bastante que aprender. Mateo 20:28 nos describe un poquito sobre esto. Se los leo. Nos dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y sí, efectivamente lo hizo así. Es impresionante que alguien desde mucho tiempo atrás, antes que nosotros naciéramos, ya nos tenía en mente. Y sabían que íbamos a fallar. Y sabía que íbamos a cometer errores. Él ya sabía todo eso. Y aún así dijo, voy a dar mi vida. Y aún así nosotros seguimos cometiendo errores y seguimos fallando, pero Jesús ya lo sabía y decidió dar su vida por nosotros. Él vivió para otros y murió para otros. Su vida y su muerte fue por los demás. ¿De qué forma se nos iba a enseñar cómo debemos vivir verdaderamente el cristianismo? Solamente teniendo a Jesús cerca con nosotros. Solamente paseando entre nosotros, enseñándonos cómo se debe vivir. Y vivió justamente, y vivió sin pecado. Y tenemos en la Biblia el mejor ejemplo, lo tenemos a Él ahí. Queremos aprender de Jesús, podemos leer mucho sobre Él. Y el Espíritu Santo nos llena si nosotros estamos leyendo y nos revela quién es Jesús. Toda su vida fue entrega total. Toda su vida. ¿Cómo nosotros a veces tomamos lo que Dios nos da? Y no me va a dejar mentir, tal vez usted ha sentido muchas veces la intención en su corazón o ese mover de quiero bendecir a alguien, quiero compartir esto, pero no. A veces la humanidad nos gana. ¿Pero por qué esta persona? Porque Dios nos hace sentir que debemos bendecir a esa persona en específico. ¿Pero por qué? Tal vez está hablando de mí. Tal vez es mal vecino, es mal compañero de trabajo. Somos familiares, pero tal vez es malo conmigo. ¿Por qué? Haga caso a lo que Dios está poniendo en su corazón. Cuando nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, nos está diciendo que de esa forma en que Cristo se entregó por la iglesia, sin pedir nada a cambio, porque mire, así fue. Él prácticamente, Jesús nos dijo, aquí está el camino, ahora se los enseño, se los presento, y si ustedes siguen en este camino y comparten de esta buena noticia, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, no se preocupen. Pero ese sentir, creo que a la iglesia del Señor le hace falta mucho experimentar eso. Experimentar ese amor por las almas, ese amor por los demás. Hemos llegado a un punto los cristianos donde estamos tan bien congregándonos, si nos congregamos, o conectándonos a un culto, pero
¿Qué estamos haciendo por aquel que no conoce de Cristo? Está ese sentir en nosotros, ese mismo que hubo en Jesús, de buscar a los demás y decirle, tú no conoces a Cristo, pero quiero utilizar los medios que yo tengo para presentarte quién es Él. ¿O estamos muy bien en la comodidad? Decimos, ¿para qué se lo presento? Me voy a meter en problemas, voy a perder una amistad. Mire, y a veces pensamos así. El ambiente está tan bueno como para yo decirle la verdad a esta persona de lo que la palabra de Dios dice, que no. Al final, Jesús se despojó a sí mismo. Mira la descripción que nos da. Tomó forma de siervo. O sea, se quitó de esa gloria que él tenía. De eso que lo hacía, o sea, de eso que a él lo hacía diferente, porque él es diferente. Pero cuando vino a vivir aquí, no utilizó eso ya como escudo, como excusa para decir, ustedes no me pueden tocar, no me pueden hacer esto, escúcheme. No, él vivió. Es más, sufrió persecución. Lo dice a lo largo de los evangelios, que hubo muchos lugares de los cuales lo sacaron. Lo obligaron. ¿Creen ustedes que él en un momento, ya imagino a Jesús si alguien lo estaba sacando y siendo él el Hijo de Dios, no pudo haber hecho algo en ese instante? Pero no, nos enseñó cómo se debe vivir. Sus discípulos lo estaban viendo y les estaba enseñando cómo deben reaccionar. La Biblia no lo dice, pero yo cuando me pongo a pensar, lo echó, no imagino que voy a llegar yo a algún lugar. Mire, váyase de la casa amablemente, fíjese que sus palabras no me gustan. No creo que a Jesús le hayan dicho así. Seguramente lo estaban buscando para apedrearlo. No fue de una forma amable que le dijeron, vete de aquí. Pero Jesús fue ejemplo aún en medio de todo eso. Entonces sí, se despojó de su gloria. No le dijo a la gente, sí se presentó como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero no utilizó eso para aprovecharlo a su conveniencia. Siempre lo utilizó para servir a otros, para demostrar amor a otros. Tomó forma de siervo. Fue hecho semejante a los hombres. Alguien vestido de divinidad, de gloria, que tuvo que venir a ser igual a nosotros. En la condición de hombre. No solamente físicamente fue hecho como nosotros. Vivió las mismas experiencias. Y decidió vivirlas. Sufrió los mismos dolores. Claro que sí, se humilló. Alguien teniendo tanta gloria en realidad, vestido de esa gloria, que haya decidido no aprovechar eso. Ahí es donde yo pienso humanamente, totalmente. Yo me pongo a pensar, ¿por qué si yo teniendo la oportunidad de estar bien, de que me dejen de humillar, por qué me voy a dejar? Pero Jesús sí lo hizo. ¿Por qué? Dice lo último, y esto me impresiona, se hizo obediente hasta la muerte. Sabía por qué venía. Ya estaba escrito. ¿Pudo haberlo cambiado? Claro que sí. No quiso. En ningún momento quiso hacerlo. Lo que se conoce en algunos lugares o en la doctrina como el vaciamiento de Cristo fue esto. Él se despojó de quien era, de esa gloria que tenía, para ser semejante a nosotros. Se despojó de esa gloria. No es que él dejaba de ser divino. En ningún momento él perdió la conexión con el Padre. Pero es muy claro lo que dice el versículo 6. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y a veces nosotros, fíjense, somos hijos de Dios y nos aferramos a eso para no cumplir la palabra de bendecir a otros. Ve, yo soy hijo de Dios y yo ¿por qué tengo que estarme humillando y soportando a esta persona? ¿Y yo por qué tengo que estar dejando que esto suceda? Pues no, le voy a demostrar que, y uno llega y hace un montón de cosas. Jesús mismo no se aferró a esa condición. Aparte, que nos lo dice en Juan, como comienza, que particularmente yo lo considero a veces un poquito difícil de entender la descripción de Juan, todo el capítulo 1, pero ese verbo fue hecho carne. Él era Dios encarnado. Lo fue. Murió por nosotros, vivió por nosotros y murió por nosotros. Pero no tomó eso como excusa para evadir su misión. Siempre lo cumplió. Ahora, nosotros estamos hablando de Jesús, es ejemplo de entrega y humildad. Y sabe, fue obediente hasta el final. Y qué tremendo cuando nos ponemos a pensar el tipo de muerte que tuvo Jesús.
La muerte de cruz, ¿para quién era? La muerte de cruz no era la normal, por así decirlo. Ay, va a haber un crucificado. Ya no. Era para los peores criminales. Era para los peores. Y la gente se sintió tan, por así decirlo, confrontada por la palabra que Jesús compartía. Muchos dudaron incluso, aun cuando venían y decían, pero obviamente por las cosas que hace, o sea, Él viene de Dios. Incluso Jesús dijo, ¿cómo piensan que yo estoy con Belcebú o con el diablo y yo no podría hacer estas obras? Sería hasta contradictorio. Pero no le entendían. Tenían que buscar la forma de acusarle. Y Él aún estuvo dispuesto a aceptar la muerte de cruz. En el momento en que Él fue apresado, hizo un milagro. ¿Sí? ¡Ay! Se nos fue la puerta, ¿ves? El ventarrón. No alcancé a llegar. Traté de usar mis poderes, pero no alcancé a llegar. En el momento en que Él fue apresado, cuando uno de sus discípulos salió y le cortó la oreja a uno de los que estaba ahí, miren lo que hizo, o sea, lo reconstruyó, fue una operación milagrosa en ese momento. Parecía como que no había pasado nada. Creen que no tenía el poder suficiente para decir, pues yo no tengo por qué enfrentar esto, no tengo por qué pasar esto. Claro que sí lo tenía. Pero aún así Él sabía lo que iba. Sabía que estaba a punto de vivir la muerte tal vez más dolorosa y humillante que se podía vivir en ese momento. En medio de todos, siendo avergonzado, sufriendo tanto. Aparte que el sacrificio de Jesús fue muy diferente a los otros demás sacrificios, a los otros demás crucifixiones que se hacían. Aún así, con tal alevosía, con tanta intención de hacerlo sufrir. Pero Él sabía eso y decidió cargar con eso. Esa clase de muerte no era para una persona divina, como nosotros podemos decir, de alta sociedad, una persona honorable. Pero Jesús la vivió por amor a nosotros. Jesús nos dio todo por amor. Ahora, esa muerte fue vencida. ¿A través de qué? De un milagro, la resurrección. Claro que sí, Él revivió, pero tuvo que haber pasado por todo eso para enseñarnos cómo se debe vivir en humildad, cómo debe existir en nosotros entrega total. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lo exaltó, dice, hasta lo sumo, o sea, lo más alto, porque Él se humilló a sí mismo, o sea, de la peor forma, hasta la muerte. Él fue fiel. Él fue fiel. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿De qué forma nos estamos presentando a Él? Nos gusta, ¿a quién no? Digo yo, ¿eh? Nos gusta ser alabados. No estoy diciendo que hoy voy por el camino a mi trabajo y yo tengo ganas de que me exalte mi jefe. ¿Ya? O que usted vaya a estudiar y digo, hoy tengo ganas de que mis profesores me exalten y me digan cosas buenas. Pero cuando nos la dicen, se siente bonito, muy bonito. ¿Sabe? En el vivir del cristiano, usted y yo podemos recibir exaltación. Aquello que nos haga diferentes, que haga que Dios fije su mirada en nosotros y nos diga, bien hecho, hijo, lo has hecho muy bien. Pero es necesario para llegar a ese punto humillarnos a nosotros mismos. No pensar que somos lo más importante, sino pensar que Dios es lo más importante. Y en medio de lo que esté pasando, de lo que estemos viviendo, de lo que estemos experimentando, recordar que Él es el único camino a la exaltación, no lo que yo haga, Él, a través de Él y a través de vivir justamente. Lucas 14:11, vamos a buscar ahí una serie de versículos, búscalo conmigo. Dice su palabra, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sometimiento. Sometimiento. ¿Sabe? A veces
La sabiduría del mundo se contradice totalmente con la sabiduría de Dios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Qué vale más? Parece que aquí estamos viviendo mucho, ¿verdad? Parece que llevamos bastantes años, parece que ya llevamos demasiado tiempo y ya no aguanto esta condición. Estoy harta de vivir esto. ¿Qué es lo más importante? Vivir según la sabiduría del Padre. Usted y yo debemos enaltecer al Padre con todo lo que hacemos. Sometimiento, dejemos el orgullo. Aun cuando la sabiduría terrenal nos diga algo, no necesariamente eso es lo que está bien. Leamos la Biblia, comparémonos en este espejo. Leamos su palabra, oremos, sometámonos a la sabiduría de Dios. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Mire, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo bueno. Y sabiendo esas cosas, teniendo su palabra, siendo instruidos periódicamente en la congregación, en distintas reuniones, lo que escuchamos a través de alabanzas, en predicaciones en la radio, en la televisión, cuando usted pone ahí algún podcast en su vehículo, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Dios nos habla de distintas maneras, pero ¿qué es lo que nos pide? Haga justicia. Viva justamente. ¿Cuál es la justicia? La del Señor. Compórtese, comportémonos como a Él le agrada. Ame hacer misericordia. Mire, no solo nos está diciendo ame, no, amar misericordia. Quiere decir comparta con los demás. Sea misericordioso en todo aspecto, no solamente dar algo físico, dar algún alimento o algo, no. Perdone si es necesario. Pida perdón también cuando sepa que usted ha fallado. Y humíllese ante su Dios. Qué bueno es el Padre, que es una humillación un poco extraña la que Él nos pide. Porque cuando lo vemos nosotros a lo largo de la historia, la humillación es: me pongo de rodillas porque este se pone sobre mí y se jacta, se ríe, se burla de mí y dice: ve, yo soy superior a ti. Y es motivo de burla. Y puedo hacer contigo lo que quiera. Ahora Jesús nos dice: ok, humíllate ante mí. Es que no dependas de ti. Déjame a mí hacer lo que yo quiera en tu vida. Qué bonita es la humillación ante el Señor. Implica postrarnos ante Él porque le estamos diciendo: yo no soy nada. No tengo nada tal vez para ofrecerte a ti. Algo con lo que yo vaya a generar sorpresa en ti, tal vez no. Seguramente te fallo mucho, Señor, todos los días. Pero yo quiero aprender a humillarme, que no haya nada más importante en el mundo que tu presencia. Mateo 5:3. Ya se lo encuentro. Mateo 5:3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos humillándonos. Pobres en espíritu. Interesante esto de la pobreza espiritual, ¿verdad? Porque se malentiende. Y he escuchado muchas personas que dicen que Dios obra a favor o va a obrar a favor de ellos porque son pobres, pero no en espíritu, sino tal vez en sus posesiones. Y dicen: es que a Dios eso es lo que le gusta, que uno sea pobre. Y Dios escucha al humilde. Entonces dicen: yo soy humilde por la condición en la que vivo. No se trata de eso. No estoy diciendo que Dios odia las riquezas.
que será más difícil, como nos daba el ejemplo del joven rico a Jesús, que entre al reino de los cielos un rico, porque le dolerá dejar sus posesiones. Pero a veces el pobre también, el que no tiene muchas cosas, tiende a ser un poco orgulloso y se confunde y cree que es la pobreza espiritual de la que habla la palabra, pero no. Usted y yo debemos entender que al ser pobres de espíritu estamos diciendo que sin Él no tenemos nada. Pero nada, absolutamente nada. Nosotros podemos tener muchas cosas físicas, tal vez materiales, pero ser pobres de espíritu, siendo agradecidos con el Señor, sabiendo que todo lo que tenemos viene de Él, únicamente de Él, por misericordia de Dios, por su bondad. Seamos también pobres de espíritu. Lucas 22, 26. Mas no así a vosotros. Bueno, leamos desde el 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Tremendo, ¿verdad? El que está en la posición de liderazgo sea el que sirve a los demás. El que instruye, no solamente el que está alando, el que le está diciendo ve y ordena. Yo me he dado gusto, mire, estas últimas semanitas, dejando unas exposiciones allá a unos estudiantes y me han hecho unas cositas tan bonitas sobre el liderazgo y se ha identificado muy bien quién es el buen líder. El buen líder tiene que saber quién es su equipo, cómo tratar con ellos, pero ante todo debe aprender a delegar ciertas cosas y a delegarlo de la mejor manera. Y sobre todo el buen líder tiene que ser ejemplo. Mi papá tiene una frase que a mí me causa gracia. Dice, el que sabe, sabe, dice, y el que no sabe es jefe. Es prácticamente el que dice, el que está en la posición es porque no es por sus méritos, no es porque sepa, sino porque está en esa posición, llegó, es amigo de alguien, es el encargado de mandar, de administrar, pero no, a mí me impresiona algo mucho, mucho de mi papá. Puede ser la hora que sea y lo llaman. Y él dice, ok, y está con sus ojitos cerrados, no sé si es por el sueño o para concentrarse, pero él está, ok, métete a no sé dónde, presiona tal, ¿ya viste tal cosa? Sí, dale ahí. No, y yo solo le escucho que está como que están del otro lado diciéndole, pero es que no, hacelo, que lo hagas, ¿te funcionó? Vaya, está bueno. Yo admiro eso. Es una persona que sabe guiar a su equipo, aun cuando hayan muchas cosas en tecnología que han ido avanzando y seguramente él en algún momento ha sentido que es algo nuevo, tengo que aprenderlo, pues lo ha aprendido a su manera y ha sabido guiar a su equipo y dar buenas instrucciones. Yo lo veo. No es alguien que va a llegar solo, voy a llegar a trabajar solo porque para hacer acto de presencia, no, es alguien que está para aportar a su equipo de trabajo. Ese es un buen líder. Es alguien que está dispuesto a servir. ¿Usted quiere ser líder? ¿Quiere dirigir a otros? ¿Quiere que otros lo tomen como ejemplo? No se crea mejor que los demás. No podemos hacer eso. Debemos dejar que las demás personas logren ver en nosotros que vivimos para el Señor, que somos ejemplo. Mateo 28 nos lo dice, que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cómo? Hay muchos predicadores, muchísimos. En este momento, en muchos lugares, simultáneamente se está transmitiendo el Evangelio, se está compartiendo. Pero ¿qué es lo que logran ver las personas en esa persona que está predicando, que está compartiendo la palabra? Eso es lo importante, que logran ver en usted cuando comparte y testifica de quién es el Señor, de las obras que el Señor ha hecho en usted. Vivamos justamente, como leíamos hace poco en Miqueas, vivamos justamente, seamos ejemplo. Y para ir terminando, Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Jesús sabía quién era. Y aún así decidió ser humilde, servir a otros. Impresionante. Yo no sé cómo hubiese sido ver a Jesús en ese momento, cuando compartía una palabra tan importante y cuando Él era el más importante, estando en el mundo, aquí, en la tierra. Y en muchas ocasiones Él decidió hacer unos actos tan impresionantes. Hablar con quien nadie quería hablar. Hablar con el que todos odiaban. El más pecador, si es posible. Cambiar la vida de los más pecadores. Porque esta palabra, qué bien que la escuchamos nosotros, pero qué tacaño si solo es para nosotros. La palabra tiene que ser para todos los demás también. Todos merecen escuchar quién es Jesús. Y luego me pongo a pensar en esta imagen de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Luego de un día cansado donde seguramente el líder estaba agotadísimo de predicar, de compartir, de hacer milagros. Llega un momento en donde Él dice, no, yo los voy a atender a ustedes. Y seguramente no lo hacía para que veanme lo que yo estoy haciendo. Lo hacía por amor. Sabía quiénes eran los que estaban con Él, tal vez lo que estaban enfrentando, lo que pasaba en sus mentes y corazones. Ese es Jesús, el mejor ejemplo, quien nos demostró a lo largo de su vida y que nosotros podemos ver en su palabra que para ser exaltado tenemos que ser humildes. ¿Podemos usted y yo pensar en los demás? Esa es la pregunta que nos llevamos para terminar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Enséñanos a ser como tú, papá. Enséñanos verdaderamente a despojarnos de todo pensamiento, Señor Jesús, de altivez. De todo conformismo también, porque no se trata de que todos andamos altivos por todos los lugares. A veces tan solo estamos disfrutando del regalo de la salvación y nos lo quedamos para nosotros. Pero no debe ser así. Perdónanos por pensar así. Perdónanos, Señor Jesús, por verdaderamente clasificar a las personas y decir, a este sí le hablo de Jesús, a este no. Perdónanos porque no tiene que ser así. Tu palabra lo dice, que si nosotros hablamos en tu nombre, tú estarás con nosotros todos los días. Todos los días, y nos cuesta creer eso, nos cuesta creer que eres tú quien va a darnos las palabras que necesitamos para compartir tu palabra. Perdónanos si hemos tenido oportunidades para hacerlo y no lo hemos aprovechado. Amado Jesús, ten misericordia de tu pueblo. Tú eres el mejor ejemplo de humildad, de sometimiento. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Que no busquemos solamente la exaltación, que lo principal para nosotros sea humillarnos ante tu presencia, ser más como tú, parecernos a ti, honrarte con cada cosa que hacemos, poder compartir con los demás de lo que tú nos das, del regalo de la salvación. Gracias, amado Jesús, por lo que haces, por lo que has hecho hasta este día en cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén.